Esta nueva ola, esta tercera ola de contagios por el virus del SARS-CoV-2 y de la variante Delta ha traído pues, más fallecimientos y más nuevos casos positivos en la población infantil, en los jóvenes y en los adultos que todavía no se han vacunado. Apenas ayer, lunes, la Ciudad de México y el Estado de México regresaron a semáforo naranja, pero para conocer exactamente la situación que se vive en nuestro país, cómo funcionan los semáforos epidemiológicos y cuáles son las cifras reales de la pandemia en México, saludo con muchísimo gusto a Arturo Erdely, matemático y profesor de la FES Acatlán. Bienvenido, buenas noches, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, a tus órdenes. A ver, Arturo, creo que valdría la pena arrancar con este tema de han cambiado las variables que definen los parámetros de los semáforos epidemiológicos. Se anunció apenas hace unas horas y esto modifica, pues sí, lo que nosotros conocemos como el semáforo epidemiológico. Platícanos un poco cómo es que se cambiaron y cuál es la lógica detrás de estos cambios, si es que la tienen. Bueno, el cálculo del semáforo de riesgo epidémico se basa en 10 indicadores. Son los mismos 10 indicadores. Lo que está cambiando es la ponderación o la forma de calificar cada indicador. Digamos, de estos 10 indicadores, a todos se les asigna una calificación que va de 0 a 4 puntos, de modo que la puntuación máxima es de 40 puntos, ¿no? Ahora, ¿cómo se asigna para cada uno de estos 10 indicadores 0 a 4 puntos? Con base en rangos que se especifican de dónde a dónde son 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, etcétera, ¿no? Lo que modificaron fue justamente esos rangos, ¿no? En todos los indicadores, el objetivo, te diría yo, que esencialmente se ve que es hacer la evaluación mucho más laxa y provocar calificaciones de riesgo más bajas, es decir, modificar los rangos de manera, pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el número de reproducción efectiva, ¿no? Que en la metodología anterior obtenía 4 puntos, o sea, la puntuación máxima por tener un valor superior a 1, pues ahora bajo el nuevo lineamiento, ahora baja a 1 punto, de 4 a 1 punto, y por el estilo de los demás indicadores. Entonces, esencialmente es una revisión, son los mismos indicadores, pero modificando los rangos para, pues yo diría, para subestimar el riesgo epidémico en comparación con la metodología anterior. Ahora, uno podría incluso argumentar, Arturo, que realmente el semáforo epidemiológico ya pues, desde hace un tiempo no tiene mucho sentido porque finalmente, tomemos por ejemplo la consideración de la Ciudad de México, ha cambiado de semáforos epidemiológicos manteniendo pues, las actividades básicamente igual de abiertas. Entonces, no es un elemento que los ciudadanos comunes y corrientes puedan ver y observar para fijar sus propias actividades o para ver qué pueden hacer. Los semáforos están abiertos y hay que ir a trabajar, pues hay que ir a trabajar, ¿no? Aunque el semáforo esté en, ¿no? Pues parafraseando al subsecretario de Salud, te diría que el semáforo sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. ¿Para qué ha servido? Pues yo te diría que más para un manejo pues más político que técnico. Y eso quedó claro desde el inicio. Recordarás que inauguramos la nueva normalidad, entre comillas, el 1 de junio del año pasado, con este semáforo. Empezamos con todas las entidades en rojo, excepto una en naranja, y te acordarás que hubo protestas de algunos gobernadores, y total que a las 2 semanas ya habían modificado la metodología para que hubiera más estados en naranja. Entonces de ahí ya quedó claro cuál era el objetivo de ese semáforo: manejo político de la epidemia, no realmente un instrumento que fuera útil a la ciudadanía. Y también el caso de diciembre, como bien lo mencionas, pues fue, yo diría, escandaloso en el caso de la Ciudad de México, cuando todos los indicadores apuntaban a que había que pasar a color rojo para el periodo del 7 al 20 de diciembre, y pues falsearon los indicadores, las propias cifras oficiales, para evitar que eso sucediera, y nos enteramos gracias a una investigación del New York Times. Uh -huh. Ahora, el tema de los datos duros a los que tenemos acceso. Tú has sido muy enfático en tus cálculos y en tu seguimiento de la pandemia en el país,
de que los datos que ofrece todas las tardes o que ofrecía todas las tardes y ahora lo hacen simplemente a través de un comunicado, por ejemplo, con respecto al número de muertes, pues no refleja el número de personas que han muerto por COVID-19, ni siquiera las propias aceptadas por el gobierno federal. Está este subregistro importante y estamos pues más o menos como en el 500,000 de personas oficiales, ¿no? Así es, bueno, de hecho la información ahí está, digo, afortunadamente de COVID-19 tenemos datos abiertos que nos actualizan todos los días, ¿no? Entonces, de eso y de otros estudios que ha generado el propio gobierno federal, como fue la ENSANUD de 2020, como son los estudios de exceso de mortalidad, de ahí puede uno deducir, digamos, qué factores hay que aplicar a los casos confirmados que nos reportan diariamente para saber el verdadero tamaño de la epidemia en México. Ahorita ya sabemos que los casos confirmados los tenemos que multiplicar aproximadamente por un factor de 30 veces y las defunciones confirmadas las tenemos que multiplicar por un factor de 2.18. El gobierno federal no es muy claro respecto a esto, pero sí puede uno analizar los datos y deducir que esos son los factores que hay que aplicar para entender el verdadero tamaño de la epidemia en México. Ahora, otro de los temas preocupantes en semanas recientes es el asunto de pues los picos enormes de esta tercera ola y las proyecciones que se están haciendo. Tú has sido también, pues has dado un seguimiento muy puntual de eso. Y lo que se va a juntar, digamos, con esta tendencia, que es la intención del gobierno federal de que los niños, niñas, jóvenes regresen a clases a finales de agosto, ¿no? Pues el virus creo que no le importan mucho las decisiones políticas y las fechas fatales que pueda poner el gobierno federal en este caso, para retomar las clases. Estamos en un repunte muy severo que posiblemente alcance un pico justamente durante el mes de agosto. Entonces hay que tomar en cuenta cómo va la vacunación y la protección que realmente tenemos en México, ¿no? Hasta el día de ayer, pues solo el 19% de la población mexicana cuenta con un esquema completo de vacunación. Esto es, hay 83.6 millones de mexicanos y mexicanas que no cuentan con una sola dosis, ¿no? Entonces, eso es terreno fértil para el virus. El virus no es ni malo, ni bueno, ni político, ni apolítico. El virus simplemente es una máquina de replicarse y continuar infectando. Entonces, si le ponemos el terreno fértil, todavía hay mucho hacia dónde puede ir y le damos una ayudada con decisiones políticas, el virus la va a aprovechar. Esa es realmente la preocupación que hay. Y aún el argumento que ha estado manejando el gobierno de querer minimizar la epidemia, que porque los jóvenes se hospitalizan menos y se mueren menos, es cierto, eso nos dicen los datos, pero va a haber algunos, aunque sean pocos, claro, que se van a poner graves, va a haber algunos que se van a morir, y a unos que los sobrevivan pueden quedar con secuelas que pueden deteriorar su calidad de vida por una larga temporada. Pues estaremos viendo, por supuesto, cómo va progresando la epidemia. No pinta bien lo que ustedes han hecho en el términos del seguimiento y estos picos. La verdad, dan mucho miedo, Arturo, sobre todo en estos contagios en gente no vacunada y en niños, niñas y jóvenes. Sí, y lo que podemos hacer ahora los ciudadanos, porque ya no podemos esperar nada de este gobierno en ese sentido, es seguir utilizando la herramienta más poderosa y accesible que tenemos para nuestro autocuidado, para nuestra autoprotección, que es el uso de mascarillas, yo diría que ahora de mejor calidad, porque estamos ante una variante mucho más contagiosa, la variante Delta. Entonces buscar usar mascarillas N95 o superior, cubriendo bien nariz y boca, bien ajustadas a la cara, y hacernos a la idea de que jóvenes o no, vacunados o no, mientras no esté toda la población vacunada, debemos seguirlos utilizando, y eso va a ser pues el resto del año y quizás la primera mitad del 2022. Arturo Erdely, gracias por estos minutitos. Encantado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a la pausa, regresamos con Alma Maldonado para saber cuáles son las alternativas que tienen los profesores en México ante esto que estábamos platicando, el regreso a clases presenciales. En unos momentos regresamos a Es la Hora de Opinar.